El rostro de los neandertales, bueno, ha sido uno de los grandes rompecabezas de la paleoantropología durante muchísimo tiempo. Tenían esa cara tan particular, proyectada hacia adelante, que parecía ir en contra de toda lógica, sobre todo si pensamos en el entorno en el que vivían. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en una historia de detectives, una historia de ciencia que está reescribiendo lo que creíamos saber sobre nuestros parientes más cercanos. Y aquí está la pregunta del millón, la que ha traído de cabeza a los científicos. A ver, si vives en un sitio donde hace un frío que pela, como la Europa del Pleistoceno, lo normal, lo lógico sería tener una nariz más bien estrecha. ¿Para qué? Pues para calentar el aire antes de que te llegue a los pulmones. Pero los neandertales no. Ellos tenían narices anchas, muy prominentes. ¿Por qué demonios? Para entender esto, hay que fijarse en una diferencia que es clave, el llamado prognatismo mediofacial. Vaya palabreja, ¿eh? Pues básicamente significa que toda la parte central de su cara, nariz incluida, estaba como proyectada hacia adelante, mucho más que la nuestra. Si a esa cara tan particular le sumas unas fosas nasales enormes, la combinación parece un desastre para sobrevivir en la nieve. Era como una contradicción con patas, un auténtico puzzle anatómico. Y esta contradicción, esta lucha aparente entre su anatomía y el clima en el que vivían, es el corazón de todo el misterio. Es lo que en ciencia se conoce como la paradoja de la nariz neandertal. El kit de la cuestión es este. Una nariz grande, en principio, es menos eficiente para calentar y humedecer el aire helado. Pensemos un momento en las poblaciones humanas de hoy en día que viven en zonas muy frías. Suelen tener narices más bien estrechas y altas, pues los neandertales rompían esa regla por completo. ¿Cómo es posible que sobrevivieran? Y no solo eso, que prosperaran durante miles y miles de años con un rasgo que parecía una desventaja total. Para intentar resolver este lío, la comunidad científica propuso durante años una teoría que, la verdad, era muy ingeniosa. Tenía una lógica aplastante, pero tenía un punto débil, uno muy importante. Le faltaban las pruebas, como vamos a ver ahora. Vale, para entender la teoría necesitamos conocer este término, autapomorfía. Suena complicado, pero es simplemente un rasgo evolutivo único, una especialización que solo tiene esa especie y ninguna otra. La hipótesis se basaba justo en eso, en que los neandertales tenían que tener alguna autapomorfía oculta en su nariz. Y la teoría se construyó así, paso a paso. El razonamiento era, si por fuera la nariz parece un desastre para el frío, por dentro, por narices, tiene que haber algo, alguna estructura secreta súper eficiente que lo compense todo. El gran problema era que nadie podía demostrarlo. Los huesecillos del interior de la nariz son increíblemente frágiles, casi nunca se conservan. Así que la idea se quedó en eso, en una hipótesis interesante, y nada más. Pero entonces, en 1993, la historia da un giro de guión. Aparece el protagonista de nuestro relato, un hallazgo absolutamente extraordinario que décadas más tarde permitiría por fin hacer algo que parecía imposible, mirar dentro de la nariz de un neandertal. Imaginemos la escena. Un grupo de espeleólogos está explorando un sistema de cuevas súper complejo cerca de Altamura, en el sur de Italia. Y de repente se topan con algo increíble. Pero no estaba ahí a la vista, no, estaba en las mismísimas entrañas de la Tierra. Para llegar hasta él, tuvieron que bajar por un pozo vertical de más de 15 metros. Y allí, al final de un túnel estrecho, incrustado en la roca calcita y cubierto de pequeñas formaciones parecidas al coral, había un esqueleto humano casi completo. El hecho de que fuera un lugar tan inaccesible fue, paradójicamente, lo que lo conservó de una manera increíble. Pero su viaje científico fue muy largo. Hubo que esperar hasta 2015 para que la tecnología permitiera meter un brazo robótico, sacar una pequeña muestra y confirmar lo que se sospechaba. Era un Homo neanderthalensis. Y no uno cualquiera, sino uno de hace unos 150.000 años, de los más antiguos que se han encontrado jamás. Y gracias a ese estado de conservación único en el mundo, los científicos por fin iban a poder hacer lo que durante décadas fue un sueño imposible: mirar dentro de la nariz de un neandertal, ver qué había ahí. La emoción de ese momento la resume perfectamente el investigador principal, Costantino Bussy. Él mismo dijo que la mayor sorpresa de todas fue encontrar esas estructuras internas intactas. Era la pieza que faltaba, la clave para resolver el puzzle de una vez por todas. ¿Y qué encontraron? ¿Estaban ahí esas adaptaciones internas únicas, esas famosas autapomorfías que predecía la teoría? Pues la respuesta, para sorpresa de todos, fue rotunda y concluyente. No, no había nada, ninguna estructura interna especial. Este no tan claro fue como una bomba. Derribó una teoría que llevaba décadas en los libros.
Sí, pero al mismo tiempo abrió la puerta a una forma nueva y mucho más precisa de entender el rostro neandertal. De repente, todo empezó a encajar de una manera completamente diferente. Este hallazgo lo cambia todo. La nariz neandertal no era una mala adaptación, para nada. Simplemente era diferente, pero era totalmente funcional. Su forma tan peculiar no era una respuesta directa para respirar mejor en el frío, sino más bien una consecuencia de la estructura general de su cráneo, que evolucionó por un montón de razones distintas. Era, por así decirlo, una solución diferente para el mismo problema. Y un punto importante que hay que aclarar, esto no significa que las reconstrucciones que vemos en los museos estén mal. El aspecto que tenía un neandertal por fuera sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado, y de forma radical, es cómo entendemos el funcionamiento de su anatomía por dentro. Y esto no se queda aquí, ni mucho menos. El equipo de investigación ha creado un modelo en 3 dimensiones de esa cavidad nasal, y este es una pasada, porque ahora se pueden hacer simulaciones por ordenador y estudios para entender con precisión cómo deficiente era su respiración. Se abre una vía de investigación totalmente nueva sobre su fisiología. Y así es como se resuelve el misterio de la nariz neandertal, no con una adaptación súper exótica y secreta, sino con una comprensión mucho más profunda y matizada de su anatomía. Y esto nos deja con una pregunta que es fascinante. Si una idea tan aceptada durante tanto tiempo puede cambiar por completo gracias a un único fósil bien conservado, ¿cuántas otras cosas que damos por seguras sobre nuestro pasado están ahí, esperando a ser reescritas? La ciencia, como vemos, nunca se detiene.